Paz de Cristo, el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Garden Grove, trayéndoles a ustedes el quinto estudio de esta serie que tenemos del plan de salvación. Antes de empezar con el estudio, vamos a hacer una corta oración pidiéndole a Dios por todo aquel que oye y está viendo este plan de salvación. Ahí en su casa, donde está, si ya no está sintonizando, por favor, ore con nosotros. Señor Jesucristo, aquí delante de tu presencia estamos en este momento dándote gracias porque nos permite estar aquí en este lugar, Señor. Señor, llevando esta serie de estudios a cada persona que nos está escuchando, nos está viendo por el YouTube, Facebook y por las redes sociales. Señor, yo te pido que les bendigas. Bendice su corazón, bendice su alma, bendice su espíritu. Bendíceles de tal manera, Señor, que ellos puedan mirar que hay una esperanza en medio de toda la tribulación que hay en este mundo, Señor. Amigo, amiga, si estás enfermo, Cristo te puede sanar. Si eres una persona que ya los médicos te han desahuciado, que ya no tiene remedio, que la enfermedad ya no hay forma de que te la curen, déjame decirte que Cristo es la solución para ti. Si tú confías en Cristo, Él te puede ayudar. Si tú crees plenamente en Él, Él te puede ayudar. Si eres un alcohólico y no encuentras cómo salir del alcoholismo, Cristo te puede ayudar. Él es la solución. Si eres una persona que andas en la calle y eres adicta a la droga y no puedes dejarla, has tratado pero no puedes, déjame te digo, Cristo te puede ayudar. El Señor Jesucristo es el único que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él te ama, Él te quiere ayudar, Él quiere ayudar a toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús vamos a empezar estos estudios. Queremos que los escuches, queremos que mires lo que Dios pide que tú hagas, pero también mires lo que Dios te quiere dar. Aleluya al Señor. Quiero, si tienes una Biblia en tus manos, por favor, si la puedes abrir, ahí en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, verso 19 en adelante, vamos a estar leyendo. Para la gloria y la honra de Dios, dice así: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere bendecirte. Dale una oportunidad. Vamos a hablar del bautismo de la Biblia, del bautismo que salva a toda la humanidad, el bautismo que perdona pecados. Amigo, amiga que nos estás mirando, este es el único bautismo bíblico y no hay otro. Mateo 28, 19 que estamos leyendo, si tú te das cuenta, solamente es una orden del Señor que dio a los apóstoles para que ellos fueran y buscaran el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y cuando ya lo encontraran, los bautizaran todos en ese nombre. Así que te invito a que mires ahí cuando Pedro empieza a bautizar en Hechos 2:38, que él encuentra ese nombre que es sobre todo nombre. Por favor, cámbiate a Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos. Encontrarás en el capítulo 2, versos 37 y 38, el bautismo que ordenó el Señor Jesucristo y el único bautismo bíblico que hay. Y dice la palabra de Dios, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario,
después de que el Pentecostés llegó y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo o de Dios. Y aquí dijo esto: al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La gente ya se había dado cuenta del error tan grande que habían hecho. Habían crucificado al autor de la vida. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que no nomás es para ti la promesa, amigo, que nos estás mirando. Es para tu familia. Y si no tienes familia, es para tu padre, es para tu madre, es para tu hermano, es para tus amigos que conoces. Para todos ellos es esta salvación. Así que de ti depende. Si tú quieres este bautismo bíblico, que es el único que puede limpiar tu alma de tus pecados. No hay otro en la Biblia que diga, sino solamente el bautismo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que mires en San Juan capítulo 10, verso 9. San Juan, regrésate un poquito atrás al Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9. Y fíjate lo que te dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Así que, amigo, no hay otra puerta para salir de este mundo pecador. Solamente Cristo nos puede sacar del pecado. Solamente Cristo nos puede dar la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados. Así que, amigo, déjame decirte que estás escuchando el Evangelio de salvación, el Evangelio de perdón de pecados, el Evangelio donde ese Dios que hizo los cielos y la tierra demuestra que te ama, mandando a su Hijo y muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quiero que mires otra cita bíblica, Mateo 16, 17. Ve al libro, al Evangelio según San Mateo, verso 16. Estaremos mirando el verso 16, estaremos mirando el verso 17. Y dice la palabra de Dios así: entonces respondió Jesús: bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Aleluya, Señor. Así que, amigo, el Señor Jesucristo le dio la llave al Pedro para que abriera el reino de Dios aquí en la tierra. Y la llave se llama Cristo Jesús. Ninguno que no mencione en el bautismo a Cristo Jesús usa la llave para entrar al reino de Dios. Pero cada pastor debe de usar esa llave que Dios le dio, que no se quede en el mandamiento, porque el mandamiento, aleluya, Señor, está en obedecer el nombre del Señor Jesús, o bautizar en el nombre del Señor Jesús a toda persona que se evangelice. Así que Él es, en esta roca significa sobre mí, dice el Señor, va a estar la iglesia. Pero tú eres Pedro y a ti te doy las llaves para que abras el reino que voy a abrir aquí en la tierra. Así que Pedro abrió el reino en Hechos 2:38 y bautizando a 3,000 personas en esa ocasión. Quiero que vayas allí a Mateo 3:13.
Aquí estamos en Mateo, vete a 3:13 de Mateo. Capítulo 3, verso 13. Y la palabra de Dios nos lleva y nos dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora te digo, amigo, que a lo mejor tú piensas: yo no necesito ese bautismo, si el Señor se bautizó para dar ejemplo. Él que era santo, Él que no cometió pecado, lo tuvo que hacer. Imagínate tú y yo, que en esta vida que llevamos sin dirección, que caminamos de un lado a otro, que hacemos lo que queremos, dañamos y todo cuando vivimos fuera del camino del Señor. Imagínate, piensa, ¿necesitas perdón de pecados? ¿Acaso no te enseñaron tus padres que tenías que ir a confesarte delante de un hombre tus pecados? ¿No te enseñaron eso? Porque hay esa tendencia que el hombre comete pecados todo el tiempo y hay que pedir perdón. Por lo tanto, yo te invito, el único perdón verdadero es a través del bautismo, y es un perdón para siempre. Así que tú lo puedes decidir. Vamos a mirar otras citas bíblicas que quiero que mires en San Marcos capítulo 15, verso 16. San Marcos capítulo 15. Así que, para la gloria y la honra de Dios, oh sí, aleluya, 16:15, perdón. Capítulo 16, verso 15, dice así: ir por todo el mundo, mandando a la gente, dice, ir por todo el mundo es una orden, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que tú escoges. Si tú crees, si tú quieres que tus pecados te sean perdonados, ven a Cristo Jesús. Es el único que te puede ayudar en ese problema tan grande que tiene el hombre. Desde el principio de la creación, de cuando Dios puso a Adán en el huerto, allí Adán hizo la transgresión y Eva. Y ese pecado ha venido a nuestras vidas. Y ese pecado se ha multiplicado en nosotros mismos y ha crecido tanto que necesitamos de emergencia que nos ayuden, que nos sanen, que nos libren de todo ese pecado, de toda esa maldad. Quiero que mires allí en Hechos capítulo 4. Ahora vete al libro de los Hechos donde empezamos, pero ve al capítulo 4, adelante del Evangelio San Juan. Capítulo 4, verso 12. Y mira lo que dice allí. Si ya lo tienes, déjalo, lo voy a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que, amigo, no hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesucristo perdona pecados. ¿Y por qué es que ese nombre perdona pecados? Porque es el único nombre que Dios le dio a toda la humanidad para que alcanzara perdón de pecados. Por cuanto Él sufrió en la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre por ti y por mí. Él tiene la autoridad de perdonarte los pecados. No hay ser humano sobre la tierra, sea quien sea, que pueda perdonar pecados, sino solamente el Señor Jesucristo lo hace aquí en la tierra. Así que quiero que mires otras citas bíblicas que nos van a ayudar
a entender más lo que estamos hablando. Vete al capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 46. Capítulo 10, verso 46 en delante. Aquí miramos a Pedro predicando a los gentiles o a nosotros que no somos judíos. Por primera vez este hombre predica a un centurión italiano y a toda su familia. Dios lo había mandado. Dios ordenó a Pedro que fuera allí a esa casa a predicar. Y quiero que mire lo que dice, aleluya del Señor. Vamos a ver del verso 44 en delante para que entiendas lo que yo estoy hablando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras de salvación, lo que él está hablando, de que Cristo había muerto y había resucitado, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios lo estaba sellando con su poder porque estaban oyendo la palabra de Pedro, que era de salvación y de perdón de pecados. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Estaban sorprendidos de que Dios quisiera salvar a un pueblo que para ellos no era un pueblo que debía de ser salvo, porque el gentil era pecador. El gentil por naturaleza, él buscaba adorar lo que encontraba, y los judíos que conocían a Dios, ellos no pensaban que Dios nos iba a dar salvación, pero aquí estaban todos sorprendidos de que también había salvación para todos nosotros los gentiles. Y quiero que sigas leyendo el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hizo una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que están presentes que no son gentiles que puedan impedir esto, viendo la señal que Dios hizo sobre ellos? Y Pedro dio la orden, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero que mires que ese nombre es el que perdona pecados, si no hay otro a través de la Biblia. Y quiero que mires también allí vete al capítulo 19 del libro de los Hechos, ahí donde estamos. Capítulo 19 y verso 1, vamos a estar leyendo verso 1 al 5. Si ya lo tienes, deje y empiezo a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, los que estaban ahí, los que encontró Pablo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios por ello. Así que este es el bautismo que salva, que perdona, que da vida eterna. El bautismo que te garantiza estar con Dios un día, si te mantienes delante de Dios, haciendo su voluntad. Quiero que mires lo que dice allí en el capítulo 11, también del libro de los Hechos. Regrésate un poquito para atrás, donde estamos antes, el capítulo 11. Y mira lo que nos dice en el verso 14 y 18.
verso 14 al 18. Nos está diciendo: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Hablando de Pablo. Pablo en aquel tiempo no era el apóstol Pablo que conocemos hoy en día. Antes de este capítulo, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo mataba al cristianismo. Pablo era un celoso de la ley judía. Pablo hacía muchas barbaridades. Pero aquí tuvo un encuentro con el Señor en este capítulo. Y al tener el encuentro con el Señor lo dejó ciego. Lo mandó a Damasco, a una casa, y allí mandó a este hombre que va a orar por Pablo. En el capítulo 14 que estamos aquí. Y dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. También aleluya Señor. Este es otra vez Pedro narrando la historia. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien, tenemos aquí la historia de Pablo en el capítulo 9. En el capítulo 9 es donde Pablo se encuentra con el Señor. Y aquí en el capítulo 6 le dice: Pablo cae a tierra, verso 6, 9:6 dice: y el Pablo, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y miramos aquí otra vez que va un hombre llamado Ananías. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, en el verso 10, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y fue entonces Ananías y entró a la casa, poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Todos necesitamos el bautismo para perdón de pecados. Así que, amigo, amiga que nos estás mirando por las redes sociales, necesitas el bautismo si quieres tener paz para con Dios. El bautismo nos da la paz porque nos perdona el pecado que nos aleja de Dios. Adán, en cuanto pecó, él se escondía de Dios porque había hecho pecado. El Señor le habla como te está hablando hoy a ti a través de mi boca, y te está diciendo lo que necesitas. Así que decide, haz una decisión en tu vida, busca el mejor lugar, el más cercano, donde bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y bautízate en ese nombre y sigue al Señor. Te voy a dar otras citas bíblicas para que mires lo que es el bautismo para perdón de pecados. Romanos capítulo 6, verso 3. Al siguiente libro, después de el libro de los Hechos.
capítulo 6 de la carta a los Romanos. Aquí está Pablo hablándole a la iglesia que en ese tiempo estaba en Roma. En el capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es que cuando nos bautizamos, recibimos el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Su muerte y su resurrección la aceptamos para nosotros. Y Él nos da vida a través de aceptar ese sacrificio. Nos da vida, una vida que no teníamos, porque según Romanos capítulo 3, verso 23, dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dice también el libro de Romanos, que anduvimos en otro tiempo. Pero ahora Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que quiero que mires también otra cita bíblica en 2 de Corintios, poquito más adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si ya viniste a Cristo y ya decidiste bautizarte, de aquí en adelante, todo lo que practicabas, todo eso, aleluya Señor, el Señor te lo va a quitar. Pero de ahí en adelante tienes tu libro blanco, en blanco. No tiene nada escrito, pero se va a empezar a escribir conforme a lo que tú hagas. Espero que tú empieces a hacer solamente cosas buenas y vivas una vida santa para que tu alma esté limpia siempre delante de Dios. Una cita bíblica más y terminamos con este estudio. Quiero que vayas a 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Uno de los últimos, una epístola, es a la final de la Biblia, atrás, antes de llegar al libro de Revelación o Apocalipsis. 1 de Juan, si te vas al capítulo 5, y vamos al verso 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas son las cosas, escrito a vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida en Él. La vida está en Cristo. La vida no está en nadie más. La vida está en aquel que murió, resucitó, pagó el precio de tus pecados, y Él es el único que nos puede dar vida eterna. Así que ven a Cristo, solamente a Cristo, no necesitas más. En Cristo estamos completos. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que ven a Cristo y recíbele como tu único y suficiente Salvador. Mándanos un texto bíblico donde nos preguntes algo, o sigue escuchando los demás estudios. Recuerda, este es el número 5, pero viene el número 6, que también lo puedes encontrar en YouTube, Facebook, con el nombre de Juan Armas. Así que tú lo puedes encontrar ahí en ese lugar. Dios les bendiga a todos y Dios haga una obra grande en sus vidas, abriéndoles el entendimiento y mirando y entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo, el Señor les